Hemos llegado al 3.7, el paralelismo, dados segmentos proporcionales, parte 2. Bueno, vamos avanzando. Fíjate bien, nos dice la parte, recuerda, en el triángulo ABC se trazan los segmentos DE, acá lo tenemos, y FG, paralelos al lado AB. Es decir, estos dos son lados paralelos al segmento AB. Calcula los valores de X y Y, es decir, el segmento de F y el segmento BE. Esos son los que tenemos que encontrar. Tenemos por acá el triángulo ABC. Estas dos de E y FG son paralelas a AB. Entonces el segmento AD mide 8, el segmento FC mide 6, BE no lo conocemos, EG mide 6 y GC mide 9. Vale, tengamos ahí en mente, como FG, fíjate, es paralelo a DE también, ¿verdad? FG es paralelo también a DE, como también al segmento AB. Ok, entonces podemos utilizar la clase anterior, el teorema, ¿verdad? De la clase anterior. Entonces, CF, tomando en cuenta CF, acá lo vamos a hacer, CF, en este caso, ¿sobre quién? Sobre FD, ¿ah? Esto va a ser igual a CG, mira, ¿sobre quién? Sobre GE, ¿verdad? En este caso. Bueno, vamos a ir determinando los valores. CF yo lo conozco. ¿Cuánto mide? Ah, mide 6. FD lo conozco, no, es la variable X. CG, ok, CG mide 9, ok, y GE mide 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar en cruz. Esta X yo la puedo pasar acá y 9 lo paso para acá. Entonces, me quedaría 6 por 6, multiplicación en cruz. Este 9 pasa acá y la X pasa a este lado. Mira. Entonces, podemos acá decir lo siguiente. 6 por 6 es 36 sobre 9, ¿verdad? Esa es la variable X. Entonces, si dividimos 36 entre 9, entonces X ¿cuánto vale? Ah, X vale 4 centímetros. Entonces la distancia de F es de ¿cuánto? Es de 4. Es decir, X es lo mismo, la distancia de F, que la variable X es igual a 4. Vale. Ya tenemos una variable, ya la conocemos, la distancia. En este caso prácticamente es 4. Ahora, veamos en el otro caso. Podemos acá decir, ahora, DE, como es paralelo al segmento AB, entonces podemos resolver lo siguiente. Fíjate bien. AD, acá, AD, o el segmento AD sobre el segmento AC, ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya conocemos la variable X. ¿Cuánto es la medida? ¿Va? Sumamos los tres. AD, repito, sobre AC va a ser igual, entonces, a la distancia de BE, que en este caso es la incógnita, es la otra incógnita, es la variable Y. Entonces, acá el denominador sería BC. Ok. Sustituyamos. AD. ¿Cuánto mide? Ah, mide 8. ¿Estamos? Y luego AC, en este caso podemos sumar las tres medidas ya conocidas. 6 más 4 son 10, más 8 son 18. Y esto es igual a BE. El segmento BE es Y, ¿verdad? Ese es lo que desconozco. Y abajo tiene que ser la suma de esto. Ah, ¿quién sería? Y más ¿cuánto? Ah, 6 más 9 nos da 15. Ahí está. Y más 15. ¿Estamos? Ahora vamos a determinar, en este sentido, podemos multiplicar en cruz. Fíjate bien. 18 por Y, 18Y. Entonces, 8 por Y, 8Y.
8 por 15. ¿Cuánto nos da? 120, ¿verdad? Y esto es igual a 18y. Ahora, este lo paso para acá, o este 8y lo paso para este lado. Y me va a quedar 120 es igual a 18y menos 8y. 120 es igual 18 menos 8 sería 10y, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 120 entre 10. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Estamos? Ok. Y acá podemos decir 120 entre 10 me da 12. Solo eliminamos el 0, ¿verdad? Y me queda 12 entre 1 es 12. Y acá entonces ya tengo la medida de la variable y, que mide ¿cuánto? Que mide 12 centímetros. Ahí está, mira, ya prácticamente ya trabajamos la parte 1. Vamos a la parte 2, avancemos. En el triángulo DEF, ¿ok? Los puntos GH están sobre FD, ¿verdad? Acá. Y F y sobre el segmento FD y FE, es decir, respectivamente. Y satisfacen que FG, el segmento FG sobre FD es igual a FH sobre FE, en este caso. ¿Cuál es la medida del ángulo FHG? FHG, es decir, ¿ya? Vaya. Y vamos a justificar nuestra respuesta en este caso. Bueno, vemos por ahí, en este sentido, tenemos que GH, podemos manifestar, GH es paralelo a DE. Eso es por un punto. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa que el ángulo FED, específicamente, FED va a ser igual al ángulo FHG. ¿Estamos? Por ser siempre ángulos correspondientes. Por ser ángulos correspondientes. Vaya. Entre paralelas, ¿verdad? Entre paralelas. Vaya. Ok. Veamos entonces. Seguimos trabajando. Vamos a continuar. Ahora, sigamos analizando el ejercicio. Entonces, si FDE, el ángulo, si el ángulo FED es igual a 135 grados, entonces eso nos da a entender que el ángulo FHG va a medir ¿cuánto? 135 grados. Ahí lo tenemos para el caso número 2. Bueno, vamos entonces a continuar con la parte del ejercicio y nos dice lo siguiente. En el triángulo ABC, vamos a ver, se colocan 3 puntos D, E y F, como se muestra en la figura, ¿verdad? De tal forma que se cumpla que AD sobre AC es igual o es proporcional a AE sobre AB y CD sobre DA es igual a CF o a la distancia CF sobre la distancia FB. Ahí lo tenemos, fíjate, observa la figura, nuevamente AD sobre AC es igual al segmento AE sobre AB. Vaya, ok. Vamos a tener la idea por ahí y vamos a trabajar con 3 preguntas.
¿Cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E y F es paralelo al lado BC? Justifica tu respuesta. ¿Cuál de los segmentos que se forman con los puntos D, E, F es paralelo al lado AB? Justifica tu respuesta. Y es la distancia o el segmento EF paralelo al segmento AC. Bueno, también debemos de justificar nuestra respuesta. Bueno, ahora, para tener ahí la idea, vamos a trazar, en este caso, lo que es el segmento DE. Fíjate bien, DE, en este caso, es paralelo al segmento, ¿quién? Al segmento BC. Ahí, para empezar, vamos a trabajar DE es paralelo al segmento BC. Bueno, entonces podemos manifestar lo siguiente. Que en la parte del literal A, entonces vemos que el DE es paralelo a BC. Ahí lo tenemos. Ahora, si tú trazas el segmento DF, te darás cuenta que DF, en este caso, ¿con quién va a ser paralela? Va a ser con el segmento AB. Observa si tú haces ese trazo por ahí. ¿Ah? Y luego nos dice que si es EF, ahí paralelo a AC, si tú la trazas también, podemos manifestar lo siguiente. Ahí vemos que no se puede concluir. Vamos, este el A, este el B. Con el C no se puede. Vamos a trabajar acá. No se puede concluir que EF, que el segmento EF es paralelo a AC. Ok. Ya que no se describe ninguna proporción. Mira, ya que no se describe. Vamos a ver acá. Vamos a terminar con el negro. No se describe. Acá. Ninguna proporción entre los lados. Entre lo que son los lados. Ahora bien, ¿cuáles lados serían en este caso, verdad? Sería, veamos, AE, EB. ¿Y quién más en este caso? Y CF. Ahí está entonces. Y CF con FB. Ahí estamos. Vale. Por ahí te vamos a dejar la idea para completar tu libro de trabajo. Bueno, pero siempre orientarte y gracias nuevamente, chicos. Un abrazo para ustedes y sigamos adelante.